El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con estas lecturas de la Palabra de Dios. Y bueno, podemos iniciar un poquito, pues hablando acerca de esta primera lectura de San Pablo a los tesalonicenses, iniciando pues precisamente esta carta. Que bueno, pues entramos en el saludo. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses. Entonces, es algo que San Pablo siempre va a tener. Cuando saluda a una comunidad cristiana, la saluda a él, pero también comparte este saludo con sus compañeros. Y bueno, podemos ver que a veces, en este caso va a ser Silvano y Timoteo, en otras va a ser Lucas, en otra va a ser Marcos, en otra va a ser Silas, todos aquellos que van a acompañar en estas correrías misioneras a San Pablo. Y es en este sentido en el cual pues esta carta a los tesalonicenses es de los primeros escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque antes de que se escribieran los evangelios, que bueno, unos se van a escribir durante las cartas de San Pablo, pero el primer, podríamos decir, escritor sagrado del Nuevo Testamento es San Pablo, con sus cartas en donde pues nos da esta doctrina. Por ejemplo, esta carta de los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda, va a hablar precisamente de lo que se llama el final de los tiempos, la escatología, como también se le llama ya en término teológico. ¿Qué es la escatología? El estudio del final de los tiempos. ¿Y cuándo inicia el final de los tiempos? Con la ascensión de Jesucristo. Por eso podemos ver en su carta a los Gálatas, capítulo 4, que dice: llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estábamos sometidos a la ley. Y aunque no le escribe directamente San Pablo, pero sí uno de sus discípulos, porque tiene todo el estilo de San Pablo, dice en el capítulo 1, dice: Dios envió a los profetas y en estos tiempos que son los últimos envió a su Hijo único para anunciar. Entonces, ¿cuál es el final de los tiempos? Desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta el punto central, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresamos en el credo. Cuando decimos: y vendrá de nuevo para juzgar a vivos y reinos, y su reino no tendrá fin. Entonces es ahí lo que esperamos, lo que confiamos como iglesia, que el Señor venga. Ciertamente, ¿cuándo va a venir? No lo sabemos. Por eso, desde San Pablo, podemos ver 3 momentos de la vida de San Pablo. San Pablo, que decía:
no lo decía literalmente, pero se entiende así como que mañana que venga el Señor. Y después, como vio que no iba a venir tan pronto, dijo, bueno, los que estemos cuando venga el Señor. Y pues bueno, ya veía que se acababa su vida y dijo, los que estén cuando venga el Señor. ¿Por qué? Porque él descubrió que no era el momento de venir del Señor. Y han pasado casi 2000 años, de hecho para el 2033 apenas celebraremos los 2000 años de nuestra redención, y no ha venido el Señor. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Por eso ya pasando el próximo capítulo de San Mateo, vienen estos textos que nos hablan de la preparación. Estén alerta, vigilantes. También la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 imprudentes. Y bueno, terminando con el capítulo 25, que pues el centro de todo el capítulo 25, pues es el juicio final. Y es en ese sentido en el cual pues la Iglesia desde el tiempo de San Pablo está expectante de la venida del Señor. Y bueno, es ahí donde nosotros podemos preguntarnos, ¿y cómo nos estamos preparando? ¿Por qué? Porque a veces podemos hacer pequeños grupitos que, bueno, pues podríamos llamarles que son sectas dentro de la misma Iglesia Católica. Aquellos que se aferran, por ejemplo, hay quienes pues están muy aferrados de que no, pues es que el Señor va a venir. Otros están aferrados, no, es que solamente la iglesia tradicional es la verdadera iglesia. Otros, por su parte, no, es que renovación carismática, no, es que el grupo neocatecumenal. Y bueno, digo, se hacen sectas, ¿por qué? Porque a veces son muy cerrados. Es que no perteneces a mi grupo, vete para allá. Y es lo que a veces pasa, es ahí donde tenemos que aplicar, como ahora lo dice el Santo Padre León XIV, sobre la sinodalidad. Cuando le preguntaban, todavía siendo cardenal, sobre la sinodalidad, porque él le tocó participar, y él tomando pues la idea de San Agustín, de todas formas pues Agustino decía que la sinodalidad es caminar con Cristo hacia la casa del Padre. Y bueno, pues ahí hay quienes entienden la sinodalidad de distintas maneras, pero hoy por hoy el Papa nos dice, la sinodalidad es caminar hacia Cristo. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Bueno, en la parroquia en donde ahora presto mis servicios, pues es muy interesante, porque ¿cómo aplican la sinodalidad? ¿Por qué? Porque siempre en toda parroquia, es que nosotros somos el grupo fulanito, no, es que nosotros somos la capilla fulanita. Y bueno, cuando una de las capillas me contaba el párroco que pues bueno, quería salirse del huacal, que porque ellos querían hacer las cosas a su modo, y pues el párroco les dijo, ustedes no pueden ser capilla si no son parte de la parroquia. Así que vamos a trabajar como parroquia. Y aquí en este momento no importa que sea la capilla tal. Y con los grupos que también, no, es que nosotros somos el grupo fulanito y fuchi y los demás. No, aquí no son grupo parroquial, sino es por la parroquia. Entonces, de igual manera, no somos iglesia o no somos el grupo fulanito, el grupo sutanito, sino somos iglesia. Y es ahí donde, como iglesia, pues como se dice desde el principio, es la barca de Pedro que tiene que navegar hacia el encuentro del Señor. O como lo decía San Agustín, no nos salvamos solos, nos salvamos como iglesia. Y es en ese sentido en el cual tenemos que verdaderamente vivir como iglesia para ir al encuentro del Señor. Porque si no es como iglesia, entonces uno solo no se salva. Por eso también tenemos esta responsabilidad. Cuando nos acercamos a alguien para invitarlos a vivir como iglesia, tenemos que portarnos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos actuando exactamente igual que los fariseos, los escribas. ¿Por qué? Porque ellos buscaban adeptos. ¿Por qué? Porque ellos se sentían muy santos. Aunque muchas veces, como vamos a ver, en las confrontaciones de Jesús y los fariseos, ellos se sienten los santos, los buenos, los perfectos, pero dejan mucho que desear. Por eso, el sábado pasado escuchábamos en el Evangelio precisamente esta frase. En la cátedra de Moisés
Perdón, me fui de largo. Este es el de el domingo, perdón, el del viernes. Este es el del sábado. Dice, en donde dice, permítanme, en la cátedra de Moisés, aquí. Dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Y es ahí donde está el problema, cuando decimos cosas bonitas, pero no lo vivimos. A veces cuando uno está en un grupo parroquial, ay hermano, venga, mire, es que aquí se va a sentir como en casa, va a tener una familia. Y al final de cuentas, cuando necesitas apoyo, te dan una patada en la cola. No, eso no es. Por eso el Señor sabe que muchas veces, inclusive los padrecitos, podemos predicar muy bonito, pero no vivir lo que predicamos. Por ejemplo, a veces que uno dice, no, pues es que hay que rezar el rosario todos los días. Y cuando uno no lo puede rezar un día, dice, no, pues ¿cómo voy a recomendarles a la gente que recen si yo no rezo? No, es que confiésense, no, pero yo tiene como 5 años que no me confieso. No, tenemos que vivir lo que predicamos. Ahí es donde viene la autoridad. Y entonces, dando ese buen ejemplo, no necesitamos hablar tanto. Por eso San Francisco de Asís decía, prediquen siempre y si necesitan, hablen. ¿Qué quiere decir? Que nuestro testimonio de vida tiene que ser ese reflejo de la santidad. ¿Cuántas veces hay personas que hablan muy bonito, pero dejan todo que desear? Por ahí en el congreso guadalupano que hubo, de un padrecito que, cómo habla bonito y tiene muchos seguidores. No, pero no graben. ¿Por qué? Porque no pueden grabar. No, ¿quieres una foto conmigo? 500 pesitos. Entonces, ¿de qué sirve que habla bonito si no vive la humildad? Y es ahí donde uno sabe. ¿Por qué? Porque intuye, este padre habla bonito, pero también lo vive. Es ahí donde, pues a veces uno se pregunta, porque a veces conoce personas que, no, pues es que yo soy muy bueno, yo ayudo y eso. Pero a la mera hora los ve siempre encerrados en su cuarto. Y es así como que y el padrecito, no está ocupado. ¿Y qué hace el padrecito? Echadito en su cama viendo la televisión. ¿De qué sirve? Sí, a veces, como dicen, y alguien me decía, oiga padre, es que ahora se ve cansado. Pues bueno, ciertamente estaba en una parroquia con no mucho trabajo y ahora estoy en una parroquia con mucho trabajo. Pero a fin de cuentas, pues uno es feliz. Y me preguntaba alguien, ¿y estás feliz con tu nuevo párroco? Y yo, sí. ¿Por qué? Porque pues ahora sí, medio sé cómo trabaja él y pues en lo poco o mucho que hablamos, pues también me va diciendo cómo se trabaja y cómo trabaja él. Pues bueno, a fin de cuentas, ¿cuál es el testimonio, el trabajo? Y sí, a veces uno tiene que estar aquí, luego córrele porque tienes que ir allá, y luego córrele porque tienes que hacer la otra cosa. Y bueno, ciertamente uno se cansa, pero pues si es por Dios, qué mejor. Por eso hasta un grupo de jóvenes de la parroquia que se llama Rocas, dicen, cansarse por Dios no es cansarse. Es cierto, porque cansarse por Dios da alegría. Sí, a veces uno anda y la otra vez por andar hasta corriendo, dejé las llaves del carro dentro del carro y lo peor, las dejé pegadas. Y a la hora de salir de la capilla, pues ¿y ahora? Pues llámenle al cerrajero. Pues ni modo. Y ahora hasta me hacen la broma, padre, las llaves dénolas. Ya no se apuren, ya hoy sí las saqué. Pero es ahí donde a veces podemos decir, ¡ay, qué trabajo! Sí, pero si es por el Señor, ¡qué bueno! A veces nos cansamos tontamente. Por ahí, cuando vino la Shakira, gente haciendo fila desde las 10 de la mañana. ¿Y hasta qué hora será el concierto? Hasta en la noche. Pero ahí yo creo que la gente que fue ahí se estuvo bajo el sol, con sed, con todo. Y aguantó. ¿Por qué? ¡Ay, es que venimos a ver a la Shakira!
¿Y por qué no hacemos lo mismo con Dios? Con Dios le ponemos 20,000 peros. Lo que ha pasado, y también aquí en nuestra capillita de adoración, y no nada más aquí. Pues antiguamente, no había horario para todas las personas y había gente que quería venir y aunque no hubiera espacio, no, pues me pongo con fulanito para estar con el Señor. Y hoy en día hay momentos que no hay nadie disponible para el Señor. Digo, no es aquí, en muchas parroquias que hubo capillas de adoración, ya las cerraron. ¿Por qué? Porque no hay gente. Y bueno, ahí en parroquias de que no, Padre, pues por lo menos pónganos el Santísimo 1 hora todos los días. ¿Y cuál es la triste realidad? 2, 3 personas son las que van. Entonces, pero no dijeran, vámonos al cine o vámonos al concierto, vámonos a ver a los cholos. ¿Por qué? Se llena. Y ahí nada de que, ay, qué calor hace, ay, qué frío hace. No, ahí todos felices y contentos. ¿Y Dios? Es ahí donde no vivimos el plan de Dios. Es ahí donde vivimos el plan del mundo, donde nos hacemos más dignos de condenación. ¿Por qué? Porque, no, es que ya le toca la primera comunión al escuincle, hay que llevarlo a la primera comunión. Y cuando termina la comunión ya no quieren seguir la confirmación. Y si siguen la confirmación, hacen la confirmación y dejan de ir a la iglesia. ¿De qué sirve así? Si no hay ese convencimiento. A veces, inclusive, por ahí, a veces uno ve que, es que mi hijo está monaguillo, pero tiene que estar de monaguillo porque si no, ya no va a querer venir a la iglesia. Sí, pero como monaguillo está con su carota, hace todas las cosas mal, no le echa ganas, pues ¿de qué sirve que esté ahí? ¿Qué va a hacer? Que cuando ya lo saques de confirmación ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque odia la iglesia. Porque es que me regañaban en la misa porque no me comportaba así, pero porque no querías estar. Entonces a veces es cuando decimos, los papás vacunamos a nuestros hijos de iglesia. ¿Qué significa? Los obligamos a estar tanto que cuando ya los soltamos, no quieren poner un pie en la iglesia. Es dar testimonio. Yo les he contado muchas veces, mi abuelita, a nadie obligaba a ir a misa, pero esa viejita todos los días, 7 de la mañana, la Santa Misa, excepto el domingo porque iba a la misa de 12, porque era la misa principal. Pero todos los días, esa viejita en misa. Todos los días rezaba sus laudes y sus vísperas con su liturgia de las horas para el pueblo. Todos los días sus 3 partes del rosario, no le tocaron los misterios luminosos, porque si no esa viejita hasta los misterios luminosos hubiera rezado todos los días. Y ya fuera de eso, una viejita normal veía su telenovela, la última que le tocó porque después se murió, la de la pícara soñadora, que ni me acuerdo cómo se llamaba, si era así, pero yo nada más me acordaba que estaba la pícara soñadora. Veía sus noticias y bueno, pues ahí uno no entendía mucho, pero pues allá me acuerdo por el 90 con la primera guerra del Golfo Pérsico, y pues uno veía cómo salían avioncitos y de repente disparos y eso, pero pues uno de niño no le prestaba atención a eso. También iba y podríamos decir con términos modernos, iba a chismear con la comadre y vecina, con la otra vecina, por eso a veces ir al mercado con ella era totalmente horrible para un niño, obviamente, porque el mercado estaba a 1 cuadra de la casa y para recorrer esa cuadra a veces era hasta 1 hora, hora y media, la vez que se tardó más hasta 3 horas para llegar al mercado. Y bueno, pues detrás de la casa de mi abuelita, pues había una tienda, o más bien una tortillería de harina, y vendían unas gorditas de nata y unas, pues no me acuerdo cómo se llaman, pero eran igual de nata, pero no como gorditas, sino como una galletita, o más bien como una oblea. Y pues era decirle, mamá Cata, ¿me compras unas gorditas de nata?
¿Para qué? Para no regresarnos por la calle, porque si no iba a ser otra vez 3 horas para llegar a la casa. Y ciertamente uno de niño, mamá Cata, y ella, espérate mi hijo tantito. Pero pues lo que era tantito para ella, para un niño era una eternidad. Y luego haciendo lo que la sabiduría popular dice, cuando mi abuelita estaba afuera de la casa platicando generalmente con su comadre y vecina, doña Maura, pues uno iba y que ponle la escoba detrás de la puerta para que ya se regrese. Y ahí iban a ponerle la bendita escoba. Y por 20,000 escobas que pusieron, no se regresaba mi abuelita. Y es ahí donde ese testimonio de esa mujer rezando. Y bueno, pues hasta hace poco caí en cuenta de que pues todos los días llevaba a los nietos a jugar con las bicicletas a la parroquia. Porque la parroquia pues tenía un atrio, podríamos decir grande. Y pues tenía 2 jardineras y se hacían como pequeñas callecitas en donde uno pues iba precisamente pues con la bicicleta para jugar. Y bueno, pues ahí en el juego con la bicicleta, pues ella pues se metía a la iglesia. ¿Y a qué se metía? Pues a rezar el rosario. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde rezaban el rosario. Y pues ahí la abuelita que llevando a los niños a que se divirtieran seguramente en la parroquia. Pues sí, viejita mañosa, con todo cariño lo digo. Pues los nietos jugando y ella rezando. No, pues así hasta yo. Y es precisamente ese testimonio. Y bueno, pues ahora que se ha hecho famoso de que hay niños que juegan a celebrar la misa, pues mi abuelita desde que todavía no había ni redes sociales, también la abuelita alcahueta, pues mi abuelito pues era carpintero, bueno, no era carpintero, de oficio era policía. Y ya que se jubiló, pues le hizo a la carpintería. Y bueno, pues hizo mesitas, sillitas y todo para los nietos. Y luego pues hacía alcancías de bolero, que era el cajoncito de bolero, y pues todo ahí para que pues vender y también pues para los nietos. Y bueno, pues resultase que pues una de esas mesitas era el altar para que jugaran los niños a la misa. Y luego tenía ahí un libro de oraciones, que era el misal. Y luego una copa alta, roja, de cristal, como con florecitas o rueditas blancas, ahorita no recuerdo muy bien, pero me acuerdo muy bien de la copa. Era el cáliz para que jugaran los niños. Un portavasos, que con una escena de caballería, pues era la palia para los niños. Un platito de esos de café era para que jugaran, para que fuera la patena de los niños. 2 servilletas, una era el corporal, otra el purificador. Y luego pues teníamos unas tuniquitas que se nos hicieron que para la presentación, que bueno, ahí más fue acción de gracias porque fuimos presentados a los 40 días, tanto mi hermano como yo. Y a los 3 años, pues una misa de acción de gracias, mi hermano vestido del Sagrado Corazón de Jesús, yo vestido de San Judas Tadeo. Y dirán, ay, padre, era muy devoto de San Judas Tadeo. Pues no tanto, pero es que a mí se me hacía muy bonito que tuviera su plumita en la cabeza. Ya uno va creciendo y ya se da cuenta de que no era plumita, era la lengua de fuego del Espíritu Santo. Pero bueno, yo por su plumita me gustaba San Judas Tadeo. Y bueno, pues ya, pues esas tuniquitas. Luego, pues una estola para que los niños tuvieran una bufanda para que fuera la estola. Y luego, pues teníamos unos joronguitos de lana que, pues en una ocasión mi abuelito compró. Bueno, pues el joronguito era precisamente la casulla. Entonces ya teníamos ahí todo el kit. Y bueno, pues mi abuelita alcahueta y mañosa, lo digo otra vez con todo cariño, pues no compraba una Caribe Cooler para los niños. Y bueno, uno diciendo, ay, ¿a quién se le ocurre? Pero eso sí, tenía que durar una semana y para los 2. Así que cada semana nos compraba la Caribe Cooler, que era, compraba la de durazno o la de limón. Y bueno, pues ahí ella, eso sí, ella controlaba esa Caribe Cooler, no era de que agarramos lo que quisiéramos. Y luego, como vendía dulces, iba a, pues allá a la colonia Bondojito, pues había una dulcería muy grande y iba a comprar dulces para vender.
Y bueno, pues compraba de esas famosas obleitas de colores para que fueran las hostias de los niños. Entonces la abuelita ya tenía todo el kit. Pues no le tocó ver a sus nietos ahora ya no jugar a la misa, sino celebrar la Santa Misa. Y la otra vez que me preguntaban, padre, ¿cómo fue su llamado a la vocación? Yo les dije, pues yo no tengo un llamado así como que espectacular, como muchos dicen. Es que yo sentí la voz de Dios en este momento, es que yo vi una luz. Digo, yo soy más como el Papa San Juan Pablo II. Mi vocación es un don y un misterio, que no se dio en un momento, sino en varios momentos. Ver a mi abuelita, el que mi abuelita pues tuviera todo para que los nietos jugaran a la misa. El ver que rezaba todos los días el rosario. Y yo creo que ahora haciendo cuentas, a mí me gustan los rosarios pesados y negros. Y bueno, ya haciendo cuentas, pues el rosario de mi abuelita era negro y con piedritas pesadas. Y pues ahora yo tengo mi rosario, que ya no lo uso mucho porque está demasiado pesado y cada ratito se abre el alambrito y pues siempre tengo que andarlo ahí arreglando. Entonces dije, bueno, ese ya lo voy a dejar descansar. Y bueno, pues por ahí en redes sociales me encontré con una página que es la de Memento Mori, que es recuerda que morirás, inspirado pues precisamente en la tradición de los padres de la iglesia, que pues como muchos santos van a ver en sus imágenes siempre van a tener una calavera, porque era recuerda que morirás, y algunos santos tallaban en madera pues una calaverita, ¿para qué? Para recordar que tenemos que ser santos, porque la vida no es eterna. Y ahora tengo mi rosario de esta página Memento Mori, y en lugar de Padres Nuestros o la bolita tiene una calaverita. Y muchos así como que, ay padre, es que ese es satánico. No, pues es lo más católico que puede haber. Recordar que moriremos. O como dice también San Francisco de Asís, bendita hermana muerte que me llevarás con mi Creador. Por eso mi rosario tiene calaveritas. Sí, ciertamente, pues a veces se ve raro, suena raro. Pero cuando uno entiende, no tenemos que estar peleados con la muerte. Ciertamente, la muerte, como lo usa la Iglesia Católica, no es esa santa muerte que, como dicen los mismos brujos, es el mismo Satanás. No, la hermana muerte de la Iglesia Católica es el vehículo que nos va a llevar a Dios. Por eso, San Francisco agradece la hermana muerte. Por eso los santos tienen su cráneo para recordar, un día voy a morir. De hecho, en la misa tradicional, generalmente antes de iniciar la misa se hacía una procesión, y en la procesión llevaban 3 cráneos. Uno que decía, como me ves, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Y la última, requiescat in pace. Y es precisamente, no somos eternos, un día moriremos. Y con nuestra conducta vamos a decir, voy a ir al cielo, voy a ir al infierno. A veces pensamos, no, es que Dios me va a mandar al infierno porque cometí este pecado. Bueno, si te arrepientes, no te vas a ir al infierno. Si te confiesas, vas a ir al cielo. Si no te confiesas, pero te arrepentiste, irás al purgatorio. Pero si no te arrepentiste, irás al infierno. Y como dice el acto de contrición, no es que Dios nos vaya a mandar al infierno, no.
como lo rezamos. ¿Por qué he perdido el cielo y he merecido el infierno? Sobre todo porque te ofendí a ti. Ya ahí depende la traducción. Que eres tan bueno y que tanto me amas, o a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Pero es ahí donde no es Dios, somos nosotros. Por eso el día de ayer, el Evangelio, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. A la pregunta, Señor, ¿es cierto que pocos se salvan? Jesús no dice sí o no, dice esfuércense. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Por eso San Agustín decía, aquel que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Necesita que nosotros queramos. Ciertamente, podemos fallar, como lo decían los padres de la iglesia, al Señor no le importa cuántas veces pecas, sino cuántas veces te levantas y luchas por no volver a pecar. Por eso San Pablo, y si pecamos, abogado tenemos el Espíritu Santo que Dios envía para el perdón de los pecados. Entonces, el camino de la salvación es fácil, sí, pero es también difícil, porque es un camino de renuncia, es un camino de quitar muchas cosas que me gustan, pero que no le agradan a Dios. Es un camino de negarme a mí para dar testimonio de Él. Es un camino de renunciar a mí para darme en servicio a los demás. Es un camino que es muy bello, pero que es doloroso, porque es un sacrificio. Por eso, lo que ofrece la Iglesia todos los días es el sacrificio. Y no es un nuevo sacrificio, no es otro sacrificio, no, es el mismo sacrificio de Cristo. Aunque vemos al sacerdote consagrar el pan y el vino, no es el sacerdote. Es Cristo en la cruz que se ofrece hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Sí, indignamente cada sacerdote lo hacemos en persona de Cristo. Por eso hasta esa frase en latín, in persona Christi. Porque el sacerdote, cuando está presidiendo alguno de los sacramentos, no solamente la Santa Misa, cuando el sacerdote bautiza, no es el sacerdote, es Cristo que bautiza. Cuando el sacerdote confiesa, no es el sacerdote, es Cristo que absuelve tus pecados. Cuando el sacerdote celebra la misa, no es el sacerdote, es Cristo que se ofrece por nosotros. El único sacramento que no realiza el sacerdote es el matrimonio. ¿Quién realiza el matrimonio? Ustedes como marido y mujer. El sacerdote es testigo y el sacerdote bendice esa unión en nombre de Cristo. Y es ahí donde, cuando entendamos esto, vamos a preferir realmente el camino del cielo. Posiblemente se vea bonito, como ese sueño de Don Bosco, donde ve que la gente ve a Don Bosco ir entre un campo de rosas. Y todo el mundo, ¡ay, qué bonito! Don Bosco entre las rosas. Sí, pero Don Bosco iba todo arañado por las espinas. Y es porque es un camino hermoso, pero exigente. Por eso el Señor decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquellos que se esfuercen son los que entrarán. Y tenemos que hacerlo pronto, porque como decía el Señor el día de ayer, cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, por más que toquemos, no entraremos. Porque fue cerrada la salvación. Y no por el dueño de la puerta, sino por nosotros,
que no buscamos entrar en el banquete del reino de los cielos. Por eso, hermanos, no seamos como los fariseos hipócritas, que se sienten santos por venir a misa, que se sienten santos por rezar todos los días. No. Sino más bien como una tradición de la Iglesia ortodoxa, siempre decir: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Porque ahora sí, como le pregunta San Pedro al Señor después del pasaje del joven rico: Señor, ¿y entonces quién se salvará? La respuesta del Señor: para los hombres es imposible, mas no para Dios. Por eso, ser honesto: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Vivir siempre en el estado de penitencia. Vivir siempre en el estado de sentirnos necesitados de la misericordia de Dios. Porque el día que digamos: yo no necesito la misericordia de Dios porque soy santo, yo no necesito confesarme porque no he pecado, ese día estamos cerrando nuestro acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque día a día, hasta el momento de nuestra muerte, va a haber algo que tenemos que corregir, va a haber algo que tenemos que perfeccionar, va a haber algo de lo que tenemos que renunciar para verdaderamente vivir el plan de Dios. Por eso, hermanos, luchemos con nuestras fuerzas para alcanzar la meta y pidamos al Señor su misericordia para que lo que nos falte, Él nos lo conceda. Y entonces sí, luchando y confiando en Dios, llegaremos al reino de los cielos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración, diciendo esta oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.